Continuamos con la teoría de la página 98. En este caso vamos a continuar hablando de paridad y vamos a explicar bien cuándo una función es par. Ya vimos en un video anterior la interpretación geométrica de cuándo una función era par o impar. Ahora vamos a ver cómo se hace matemáticamente para que una función sea par. ¿Sí? Si vemos la definición, dice que una función f de x es par si y solo si f de x es igual a f de menos x. Básicamente esa es la definición de paridad. ¿Qué significa? Que la función tiene que quedar exactamente igual que cuando yo reemplazo donde dice x en la función original por menos x. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, van a ver que es fácil esto hasta acá. Supónganse que tenemos esta función que es x cuadrado menos 1. Esta es f de x, es la función original que a mí me dan, es la que me dan para analizar. ¿Sí? Si yo quiero calcular f de menos x, donde dice x, en todos los lugares donde diga x, en este caso justo hay un solo lugar, pero si la función hubiese 5 o 6 lugares donde dice x, en ese lugar yo tengo que reemplazar menos x. Por eso voy a hacer f de menos x. Y voy a aplicar propiedades de matemáticas, de la potencia, de la raíz, operar un poco y ver cómo me queda al final. Fíjense en este caso, ¿no? F de menos x, donde dice x pongo menos x. Pero como está al cuadrado, acá es como que tengamos un menos 1 por x y la potencia es distributiva. Menos 1 al cuadrado es 1 y x al cuadrado es x. O sea que esto me termina quedando x cuadrado. Y este menos 1 no cambió en nada porque no hay ninguna x que intervenga. Entonces observen que f de x, que es esto, es exactamente igual a f de menos x. Por lo tanto, como estas dos condiciones son iguales, la función es par. ¿Sí? Por lo tanto, f de x es igual a f de menos x es par. ¿Sí? Alguno me puede decir, bueno, y si yo no me doy cuenta, no me acuerdo de las propiedades, no la tengo clara con las propiedades, bueno, lo que tengo que hacer, ¿qué es? Es agarrar en donde dice f de x y f de menos x y reemplazar un valor que pertenezca al dominio. En este caso, fíjense que yo acá hice un ejemplo y reemplacé 1, ¿sí? Y después hice, que es como hacer f de x, en este caso es f de 1, y después cuando quise hacer f de menos x, a ese valor que yo reemplacé le tuve que agregar el menos, por eso después hago f de menos 1. ¿Sí? Fíjense que si yo hago la operación, 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Y si hago f de menos 1, ¿sí? Menos 1 al cuadrado, me da 1 y 1 menos 1 es 0. O sea que fíjense que cuando yo reemplazo un valor, también se me verifica que las dos funciones son iguales. ¿Sí? F de 1 y f de menos 1. Que esto es como una salida para el que no se anima a aplicar propiedades, ¿sí? O no se las acuerda, reemplazo un valor. O sea, si yo reemplazo 2, después tengo que hacer f de menos 2. Si hago f de 5, después tengo que hacer f de menos 5. ¿Sí? Y me tengo que fijar los resultados a ver si me dan iguales o no. Ahora sí, yo siempre tengo que tomar un valor que pertenezca al dominio. En este caso, como la función es polinómica, el dominio son todos los reales, pude tomar cualquier valor. Pero a veces uno está tentado a reemplazar un valor y por ahí no pertenece al dominio y hago lío o me meto en un problema. ¿Sí? O me voy a encontrar con que no puedo realizar la operación en algún caso. Por eso siempre tomar un valor que pertenezca al dominio. Esta es la forma aplicando propiedades matemáticas. Esta es la forma reemplazando un valor. Después, ¿qué hacemos? Para corroborar, por último, la función esta que era una cuadrática, ramas hacia arriba, ¿sí? Desplazada uno hacia abajo. Para que vean, ¿sí? Gráficamente cómo era la función y recordando, por si no vieron el video anterior, que una función par significaba que era simétrica con respecto al eje Y. ¿Sí? O sea que una mitad era igual a la otra mitad. ¿Sí? Fíjense que tengo una raíz en 1, justo cuando x es 1
y vale 0, cuando x es 1 y vale 0, y cuando x es menos 1 y también es 0. Ahí se me verificó también la paridad o la simetría con respecto al eje y. Bueno, espero se haya entendido cómo hacer analíticamente para analizar cuando una función es par. En el próximo video vemos y explicamos cómo hay que hacer para darse cuenta analíticamente cuando una función es impar, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos.